¿Cómo mejor podemos honrar a Dios? Haciendo lo que Él nos llama a hacer. Y ese es el compromiso que tenemos que todos como comunidad buscar, ser la iglesia que Dios quiere. Y enmarcada en el amor de los unos por los otros. Y sin duda alguna el texto de hoy, que en la continuidad de esta hermosa serie de Tesalonicenses que ha sido de gran bendición, ya llevamos varios domingos en ella, estoy seguro que como yo todos hemos aprendido mucho. El texto de hoy nos va a ayudar para crecer en ese sentido, en el sentido de amarnos los unos a los otros, Quiero trasladarle una pregunta. ¿Alguna vez o alguno de ustedes alguna vez ha sentido dolor por estar separado de un ser querido? Quienes vivimos en otras ciudades o quienes tenemos hijos y se han ido a otras ciudades, es un dolor, y no solamente es un dolor, sino es un dolor lleno de incertidumbre, lleno de preguntas por no tener noticias. Hoy en día, bueno, tenemos los medios de comunicación, pero inclusive con ellos a veces no tenemos noticias de ese ser querido por distintas razones, y eso sí que lo llena a uno de angustia. Nos invade la incertidumbre, pensamos en muchas cosas. ¿Estará bien? ¿Le habrá pasado algo malo? Y yo no puedo estar allá al pie de él o de ella pues para ayudarle. ¿Han sentido eso? La impotencia de no estar allí para ayudarle. Y todo empeora cuando, queriendo ir a saber de esta persona, algo nos estorba, algo nos lo impide. Y eso llena más de angustia el corazón. Nos pasa, como les dije ahorita, mucho a los padres. Sobre todo cuando nuestros hijos se van. ¿Sí o no? Bien, el apóstol Pablo vivió algo parecido. El apóstol Pablo vivió algo igual. Y hoy nuestro texto va a estar de enseñanza, va a estar en el capítulo 2 de primera carta de Tesalonicenses. Vamos del capítulo 2, versículo 17, hasta todo el capítulo 3, versículo 13. Esta es la porción de las Escrituras en la que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a conocer más. Capítulo 2, 17 al 3, 13. Todo el capítulo 3. Señor Padre mío, te suplico nuevamente, nos acompañes. Espíritu Santo, yo te suplico que me guíes, que seas tú, Señor, usándome, que me impidas hablar lo que no deba y que hable lo que tenga que hablar, Señor, en total humillación a tu palabra y tu presencia. Y ayúdanos a cada uno a escuchar tu voz de una manera particular. Habla a cada uno de tus siervos, Señor, y que podamos responder como tú quieres a tu palabra. Bien, hagamos un pequeño recuento de las circunstancias para poder comprender el mensaje de hoy. El apóstol Pablo, eso lo vemos allá en Hechos 17, en Hechos 17 podemos ver que el apóstol Pablo llegó a Tesalónica y, como siempre él lo hacía, se dirigía a las sinagogas y allí, ¿qué hacía? Predicaba el evangelio, la palabra de Dios. Y luego de haberlo hecho en Tesalónica y haber plantado la iglesia, él tuvo que abandonar a sus hijos. Recuerden que hemos aprendido que él los amaba con ternura, como una madre, como una nodriza a sus propios hijos. Y tuvo que irse, abandonarlos, pero no fue por su voluntad. Fue porque los judíos que no aceptaron la palabra del Señor empezaron una
tremenda persecución contra Pablo, le siguieron a Berea, de él se va a otra ciudad y termina en Atenas. Y allí termina con Timoteo y con Silas, sus fieles amigos, hermanos en Cristo, sus discípulos, y sirviendo allí. Y hace rato no sabe de los hermanos en Tesalónica. ¿Qué habrá sido de ellos? Solamente recordemos que solamente estuvo por 3 semanas con ellos, durante 3 sábados, el Shabbat, estuvo con ellos enseñándoles, predicándoles. Y ahí podemos concluir el poder de la palabra. El poder de las Escrituras no está en el predicador, está en la palabra de Dios. Y en solo 3 semanas, él dejó esta iglesia naciente y su preocupación es grande. ¿Qué habrá sido de ellos? Porque recordemos por las Escrituras, por lo que hemos venido también estudiando, que ellos también cuando aceptaron la palabra de Dios, también fueron perseguidos. Y perseguidos, la mayoría de los miembros de la iglesia de Tesalónica eran gentiles. Entonces empezaron a ser perseguidos por los otros que no se convirtieron, por haberse vuelto de los ídolos a Dios. Estaban sufriendo persecución y Pablo está angustiado. Pablo, como la madre que no sabe de sus hijos, se angustia y cavila qué habrá pasado con ellos. ¿Qué habrá pasado con ellos? Versículo 17 del capítulo 2. Pero nosotros, dice Pablo, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, escuchen, de vista pero no de corazón. Y es que cuando uno ama, el corazón lo deja ya con ese ser amado, ¿sí o no? De vista pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Él hace rato no tiene noticias de la iglesia naciente y este versículo nos deja ver una emoción en Pablo. ¿Cuál? Angustia. Está angustiado por sus hijos, no sabe de ellos, quiere verlos cara a cara. Muchas veces quienes somos padres llamamos al hijo y ¿cómo estás? No, bien, pero uno quiere verlos a ver si eso es cierto. ¿Será? Y es lo que Pablo quería ver. Vemos la angustia del apóstol por la iglesia que amó con ternura como una madre ama a sus hijos. Lo que aparece ahí en el capítulo 2, versículos 7 al 8. Queridos, meditando en la celebración de nuestros 5 meses, es un deseo en mi corazón que ojalá llegue el día en que nosotros aquí en Salvados por Gracia digamos lo mismo, o se diga lo mismo del amor que se profesa entre nosotros, como el amor de Pablo por sus hermanos. Queridos, porque cuando se ama así, se hace lo que sea necesario por ayudar al otro. Pablo no se queda solamente en pensamientos, y lo vamos a ver. No se queda solo en palabras. Cuando se ama de verdad, eso no se queda en meras palabras bonitas, se muestra con acción. Porque quien procura sinceramente ayudar al otro, quien se preocupa por el otro, actúa diligentemente para ayudarle. Cuando uno realmente está preocupado por el otro, eso lo tiene que impulsar a actuar diligentemente por ayudar al otro. Quienes toman apuntes, el título de la predicación de hoy es Fortalezcamos la fe de los otros. Veamos los resultados que produjo la preocupación de Pablo por los tesalonicenses. Lo que vamos a ver aquí en el texto es qué produjo en Pablo esa angustia, esa preocupación, el no saber qué pasaba con sus hijos. Y lo primero que vamos a ver es que Pablo busca acercarse a ellos. Y es lo que también tenemos que hacer nosotros.
Cuando nos preocupamos por un hermano, por una persona, es buscar acercarnos. Capítulo 2, versículo 18 al 20. Voy a leer desde el 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo no solo amaba a los tesalonicenses, también se sentía orgulloso de ellos. Pero ojo con esto, no es un orgullo por inflar su ego. No es un orgullo porque, es que yo como fui les prediqué, entonces ellos ahora siguen al Señor. No. No es un orgullo desde el lado de él, es un orgullo desde el lado de ellos. Está orgulloso de los tesalonicenses porque ellos, ¿recuerdan la prédica pasada? Recibieron su predicación no como palabra de hombres, sino como lo que en verdad era, como la palabra de Dios. Ellos se apropiaron de la palabra de Dios y él estaba muy orgulloso de ver cómo habían aceptado el Evangelio, se habían vuelto de los ídolos a Dios para servirlo. Ellos habían manifestado su amor a la comunidad, la fe y la esperanza en el regreso de Cristo. Y no solamente se habían quedado con eso, ellos estaban llevando el Evangelio también a todas las regiones y se habían convertido en ejemplo para muchas iglesias. ¿Cómo no sentirse orgulloso de esta comunidad? Y Pablo se siente orgulloso de ellos, y cuando se refiere a corona es que cuando llegaban los reyes, los grandes dignatarios, le lanzaban y le presentaban coronas de ofrenda. Y para Pablo, la iglesia de Tesalónica era una especie de, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, presentársela a él. Señor, míralos. Queridos, ¿cómo no preocuparse por ellos? ¿Cómo no preocuparse por si la fe se mantiene o no se mantiene intacta en medio de tanto sufrimiento y tanta persecución? E intentó muchas veces visitarlo. Estando en Atenas, trabajando, reocupado, porque él no solamente predicaba el Evangelio, también ¿qué hacía Pablo? Hacía carpas, trabajaba. Y sin embargo, estaba también preocupado y atento de los hermanos en Tesalónica. Eso es un ejemplo para nosotros, queridos. No es que Pablo hubiera tenido días de 38 horas. Tenía las mismas 24 que usted y yo tenemos, queridos, y andaba reocupado, pero preocupado también por los otros. Sin embargo, no pudo visitarlos. Y en medio de su angustia no pudo visitarlos. ¿Por qué razón? Porque Satanás le estorbó. Y como esta Biblia no fue escrita inicialmente en español, esa palabra estorbó en el original se usaba para pedir el paso a las personas dañando el camino. Era como tener un camino y romperlo, dañarlo, ponerle obstáculos para impedir cruzar y llegar al otro lado. Eso fue lo que Satanás hizo con Pablo. Le estorbó para pasar al otro lado, para visitarlos. Satanás impidió que él visitara a sus hijos. Ahora, esto nos enseña muchas cosas, y entre ellas es que Satanás no es un invento, no es una caricatura. Satanás es un ser real. Es un ser real. No vamos a minimizarlo. Y Satanás, hermanos, es el enemigo de Dios y de todos aquellos que llevamos el sello del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el mismo Pablo en Efesios 6?
Nuestra lucha no es contra las otras personas. Nuestra lucha es contra Satanás, contra las huestes de maldad, hermanos. Él es el enemigo de Dios y por supuesto es el enemigo de sus hijos. Él es quien hace todo cuanto pueda para estorbar, para impedir que avancemos en el ministerio que tenemos cada uno de nosotros. Él es el que está detrás de todo eso. No son las leyes que el Estado está colocando y lo que va a llegar aquí a Colombia. No vamos a echarle la culpa al gobierno, aunque son instrumentos. Pero detrás de todo eso, el autor intelectual se llama Satanás, queridos. Y en el caso de Pablo, Satanás usa a sus hijos, ¿no? Y en el caso de Pablo, los que hicieron esta obra, ¿quiénes fueron? Los judíos. Los judíos persiguiéndole. Los judíos arman un complot, lo siguen allí en Tesalónica, él sale de allí, va a Berea, empieza a predicar, se dan cuenta, allá le llegan también. Los judíos fueron el instrumento que Satanás usó para impedirle, para estorbarle el camino para poder llegar a visitar a sus hijos. Queridos hermanos, en el capítulo 2, 14, ahí atrasito, en el verso 14, Pablo dice a los tesalonicenses que fueron los judíos quienes mataron a Jesús. Fueron los judíos los que mataron a los profetas enviados por Dios. Y fueron los judíos los que también persiguieron y expulsaron a los apóstoles, a Pablo y a sus compañeros de trabajo con un propósito: estorbarlo para que predicara el evangelio a los gentiles. Ese fue el gran impedimento, hermanos. Pero iglesia, también usted tiene que saber algo, que así como Satanás no es una criatura, y que Satanás es fuerte, evidentemente, hay uno más fuerte. Y es Cristo, Cristo resucitado, Cristo quien ascendió a los cielos. Y también tiene que saber esto, queridos: Satanás está vencido. Satanás está vencido. Y su gran final, en Apocalipsis 20, es eternamente el lago de azufre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Escuchen, y este será su fin, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. No hay por qué temer. No hay por qué temer, queridos. Por esto el creyente no tiene por qué temer. Además, en Efesios 6, como les estaba diciendo, Pablo también nos dice que nos debemos fortalecer en el Señor. Y entonces es allí donde, para otra prédica más adelante, pero les invito a que vayan y miren, titulado allí La armadura de Dios. Pero sí hago una claridad: eso no es literal. Como algunas iglesias han enseñado que hay que ponerse por la mañana las botas de no sé qué. No. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió aquello. Y posiblemente lo que él vio allí fue uno de los guardias romanos. Hizo la analogía. Pero en términos generales, nuestra fortaleza está en el Señor para los ataques de Satanás. Querida iglesia, así como como Pablo se preocupó y buscó saber de los tesalonicenses, nosotros también debemos inquietarnos por los hermanos de nuestra iglesia. Si alguien deja de asistir, eso nos tiene que preocupar. Y nos tiene que preocupar por varias razones. Una de ellas, le pudo pasar algo. Puede estar enfermo o enferma. Puede tener una necesidad. Y yo, como su hermano, estoy llamado a ver cómo le cuido. Pero la otra preocupación, que debe ser aún mayor, debe ser: ¿será que se alejó del Señor? Esa es la mayor preocupación. Porque yo les digo, mercado muchas fundaciones pueden dar, pero fortalecer la fe, solo los cristianos, hermanos. Tenemos que preocuparnos cuando un hermano deja de venir. Hay que buscarlo. Incluso, queridos,
Hay que preocuparnos por el hermano que está a su lado en la silla, acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no sabe las necesidades por las cuales él o ella pueden estar pasando. A su lado puede estar alguien con angustia grande por una situación que le afecta. Y eso es un llamado ¿para qué? Para acercarnos, para realmente ser comunidad. Desafortunadamente, una de las cosas que se ven en la iglesia comúnmente es que pueden pasar años y escasamente sabemos el nombre del hermano, si es que lo sabemos. Es un llamado a ser comunidad. Es la única manera, hermanos. Entonces Pablo lo primero que lo lleva con esta angustia de no saber de sus hermanos los tesalonicenses es que buscar acercarse. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Acercarnos al hermano, conocerlos. Y es que cuando uno conoce a alguien, a veces nomás en el saludo uno se da cuenta, uy, a este le pasa algo. Algo noto en su mirada, sus palabras me transmiten algo. Pero eso se logra cuando conocemos, cuando intimamos con el otro, mis queridos. Pero hubo más cosas que produjeron la angustia de Pablo por los tesalonicenses. Y la otra cosa es, además de buscar acercarse, y ahora sabemos que se lo impidió Satanás, Pablo también hizo otra cosa. Se sacrificó por el bien de los tesalonicenses. Y ese es el otro llamado. Sacrificio por el bien del hermano. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Ahora que ha sido impedido para poder visitarlos, dice Pablo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, miren la angustia de Pablo, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y este es el propósito por el cual entonces él envía a Timoteo, que a su vez es el propósito de Pablo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? La fe de ellos, la vida espiritual. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete, nadie se perturbe por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. A esto hemos sido llamados, es lo que está diciendo Pablo, a ser atribulados. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, vuelve y lo repite, su angustia, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, se haya perdido lo que sembramos en ustedes, hermanos. Pablo pudo desistir en medio del fracaso de poder irlo a visitar. Él pudo haber tomado la decisión, bueno, no, pues voy a dejarlo, no voy a hacer nada. Sin embargo, no podía soportar la incertidumbre de saber de ellos. Aunque fue impedido por Satanás, su amor y su preocupación eran tan grandes que estuvo dispuesto a sacrificar la compañía tan necesaria de Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Un gran obrero en el trabajo de extender el reino de Dios. Un hombre amado por Pablo. Pablo, cuando le escribe las cartas a Timoteo, se dirige a él siempre como mi amado hijo. Mi amado hijo. Y ahora está dispuesto a sacrificar a su amado hijo, a dejarlo para que vaya y averigüe por sus otros amados hijos. Sacrificio, queridos. El querer realmente ayudar al otro nos llama a hacer sacrificios, a salir de nuestra comodidad. Queridos, estuvo dispuesto a desprenderse de un ser muy amado, Timoteo. Y es lo que quisiéramos que hicieran por nosotros, ¿sí o no? Si usted y yo estamos en necesidad, es lo que uno espera del hermano.
Es lo que uno espera de la iglesia. Es lo que uno espera de aquellos que profesamos el amor de Cristo. Que no solamente me llame o me envíe hoy un WhatsApp con manitos así o manitos así, estoy orando por ti. No, que eso se vea reflejado en acción. La pregunta es si lo estamos haciendo. Ama a tu hermano como a ti mismo, dice la palabra. Una comunidad cristiana que se ama y lo demuestra es lo que espera el Señor. Porque quien se preocupa sinceramente por el otro, actúa diligentemente para ayudarlo. En ocasiones, queridos, nos va a tocar sacrificar tiempo. No, es que ando muy ocupado, muchas cosas por hacer. Pero yo le digo una cosa. Si fuera su hijo natural, de sangre, quien estuviera en una necesidad, yo le aseguro que dejaríamos el trabajo. Haríamos lo necesario por ir a ver qué le está pasando. A eso es lo que nos está llamando el apóstol Pablo hoy en las Escrituras. Hacer sacrificios por la necesidad, por el otro, por amor al otro. Nos va a tocar sacrificar recursos muchas veces. Pero es que ¿cómo voy a ayudar a mi hermano si escasamente tengo un poquito de mercado? Pues lo repartimos, hermanos. ¿Recuerdan aquella mujer que al profeta le hizo la última hogaza y con el último aceite que tenía? Dios ve eso. Y porque cuando ayudamos al otro, Cristo dijo, porque me disteis de comer y me disteis de beber. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hiciste por el otro, lo hiciste por mí. Muchas veces tenemos que sacrificar la comodidad de estar en cama a medianoche cuando un hermano está necesitado. Sí que lo angustia a uno cuando suena el teléfono a la 1, 2 de la mañana. Uy, algo pasó. Y si es necesario, hermanos, hay que salir a ver qué pasa con el hermano. Incluso de ser necesario, debemos considerar la necesidad del otro como mayor a la nuestra. Mire, queridos, la tendencia normal es a mirar hacia adentro, mis necesidades, y obviamente que hay que hacerlo. Pero hermanos, el Evangelio es diferente. El Evangelio es mirar hacia afuera. Entonces, ¿me voy a despreocupar de lo mío? No. Lo que pasa es que muchas veces cuando usted mira la necesidad del otro, se va a dar cuenta que sus necesidades no son tan delicadas como el otro. ¿O me va a decir usted que se compara la necesidad de mercar hoy con el cáncer que le acaban de diagnosticar a un amigo o a un hermano? No, tienes toda la razón, mi querido. Mi hermano, cuando miramos la necesidad del otro, estamos amando como Cristo. Como Cristo, señores. ¿O acaso se compara una necesidad económica con la ruptura del matrimonio de alguien? ¿O acaso se compara con un hijo en drogas? Y con esto, queridos, no estoy minimizando sus necesidades. Con esto lo que estoy mirando es dando a conocer, lo que las Escrituras muestran. Pablo es un gran ejemplo. Pasó por muchas necesidades y en medio de sus necesidades no las desconocía, pero estaba pensando en el otro, siempre pensando en el otro, hermanos. ¿Hacemos como Pablo? ¿Copiamos a Pablo? ¿Está pendiente del hermano de la iglesia, mis queridos? ¿Está dispuesto a sacrificar por el otro? Y aquí quiero hacer una advertencia. No nos olvidemos que posiblemente la persona que necesita más de nuestro cuidado, de nuestra ayuda y que necesita también que amemos sacrificialmente, esa persona está en nuestra propia casa. Porque es que a veces la tendencia es ayudar mucho afuera y estamos dispuestos a hacerlo. Pero a veces se nos olvida que las personas que nos rodean, nuestros hijos,
nuestros hermanos, nuestros padres, nuestro cónyuge, posiblemente a gritos está pidiendo, necesito que me ames. Que me ames, porque es que cuando yo no me sacrifico por el otro, cuando no le ayudo, es una muestra de desamor. Nosotros muchas veces egoístas, nos concentramos en nuestro trabajo, en nuestros propios problemas, y desafortunadamente pasa mucho con nosotros los hombres. Y eso es un llamado, queridos. Muchas veces nosotros nos concentramos en nuestro trabajo, en nuestros problemas, y olvidamos que nuestra esposa tiene unas necesidades grandes. Y si somos pareja, somos una sola carne. O no le pasa que cuando usted se lastima un dedito, el más pequeño, sufre todo el cuerpo. Así debe ser, hermanos. Sigamos el ejemplo de Pablo, quien a su vez siguió el ejemplo de Cristo, que voluntariamente fue a la cruz por amor y el bien del mundo que lo aborrece. Ese es el llamado de Pablo. El llamado de Pablo es a mirar al otro, a mirar la necesidad, a conocer al otro, a buscar al otro, a acercarse al otro. Y a veces estamos tan cerca pero tan lejos. Hay un concepto en psicología y es de padres ausentes. Y muchas veces los padres ausentes están presentes físicamente, pero no con sus hijos. Pero muchas veces los esposos también estamos ausentes, presentes en cuerpo y lejos. Y muchas esposas les pasa lo mismo. Y muchos hijos a veces también están presentes en cuerpo y lejos de sus padres. Queridos hermanos, el amor nos tiene que llevar, como Pablo, a buscar acercarnos. Por los medios que sean. Así nos lo impida Satanás. Y también nos lleva a sacrificar por el bien del otro, a buscar cómo ayudar al otro. Y ese otro está en su iglesia, y ese otro está en su casa y en mi casa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es si voy a tomar decisiones a partir de esta enseñanza, mi hermano. Sigamos el ejemplo de Pablo, que él siguió el ejemplo de Cristo. ¿Recuerda que decía? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. A Cristo. Hermanos, la misión de Timoteo, ¿cuál era? Afianzar la fe de los tesalonicenses. Ellos estaban siendo perseguidos por los judíos y como en su mayoría eran gentiles, estaban perseguidos por los de su propia comunidad también, los de su propio pueblo, y esto les hacía sufrir. Los tesalonicenses estaban pasando tribulaciones. Y esa palabrita tribulaciones, vamos a concentrarnos un poquito en ella, porque ¿quién no pasa tribulaciones en la vida? Todos. Y si no las está viviendo, les digo algo, las va a vivir, hermanos. La palabra tribulación en el original es aflicción, angustia, presión. Es la idea de prensar las uvas. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, estuvo atribulado. Ellos usaban unas piedras inmensas y allí colocaban las semillas de olivo, y una piedra con otro prensaba y entonces empezaba a salir el aceite. Jesús fue atribulado al punto tan presionado, tan aprisionado, que sudó gotas de sangre. Y las tribulaciones hacen algo similar como cuando se extrae el vino de las uvas. Presión. Nos apretan, nos angustian, nos afligen, nos presionan. ¿Se ha sentido alguna vez como una uva aplastada por las presiones de las dificultades? Los tesalonicenses estaban atribulados por ser cristianos. En el capítulo 3, versículo 4, Pablo les recuerda
que les había enseñado en la primera visita que les hizo cuando sembró el Evangelio, que iban a ser perseguidos. Que eso era normal, es normal para el creyente. Y esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesús en Juan 15:20. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían, a ustedes los escucharían. Hermanos, tal vez usted no esté experimentando el rechazo como lo hacen nuestros hermanos en Medio Oriente, que su rechazo les cuesta la vida, la cabeza, años en la cárcel o picando piedra en trabajos forzados. Sin embargo, yo creo que sí hemos experimentado persecución en casa muchas veces. La familia es la primera que... ¿Y usted por qué se cambió de religión? A usted le lavaron el cerebro. Gracias, Señor, por haberlo hecho. A veces también esa persecución se da en el trabajo. En el estudio muchas veces nos rechazan porque somos los santurrones. Porque no hacen chivas, nuestros jóvenes no hacen chivas. Y si la hacen se sienten muy mal porque el Espíritu les redarguye. Tal vez usted ha experimentado rechazo por su familia, como les digo. Ahora, querida iglesia, ya Jesús mismo nos dice que es normal que nos hagan sufrir por ser creyentes. Y si eso es así, hermanos, sintámonos orgullosos. Orgullosos cuando nos persigan por Cristo, porque entonces usted comparte los sufrimientos de Él. Ahora, conozcamos la razón de la preocupación de Pablo. No era porque sufrieran en sí la persecución. La mayor angustia que Pablo sufría por ellos era porque tambaleara su fe en medio de la persecución. Pablo no puede impedir que los persigan. Pablo lo que vela por ellos es cómo estará su fe. ¿Estarán fortalecidos? Y por esa razón entonces envió a Timoteo. Y lo envía con ese propósito, capítulo 3, versículo 2. Y envía a Timoteo, nuestro hermano, servidor y colaborador nuestro, para confirmaros y exhortaros respecto a la fe. Mi querido Pablo estaba preocupado, era por su fe, por cómo estaban ellos, si estaban o no fortalecidos para soportar las aflicciones. Cuando se pasa aflicción, cuando se vive bajo presión de las dificultades, sean de cualquier índole, económica, de salud, persecución, una de las cosas que se fractura es la fe. Una de las cosas que se debilita es la fe. En medio de las tribulaciones muchos dejan de orar. En medio de las tribulaciones muchos dejan de meditar en las Escrituras. Dejan de congregarse. Ya no asisten a la iglesia. Se alejan de los hermanos. Y esa es la razón por la cual tenemos que hacer como Pablo, buscar acercarnos. Buscar acercarnos, somos comunidad. Recuerden, somos un cuerpo. Y como cuerpo nos debemos doler por el otro. Pablo envía a Timoteo a fortalecer y a alentar la fe de los tesalonicenses que estaban pasando tremendas dificultades. Y esto nos lleva a concluir que además de llevar aquel mercado que el hermano necesita para suplir su necesidad, usted también debe buscar con las Escrituras fortalecer su confianza en Dios. Junto con la ayuda física que es necesaria, recordemos lo que dice también Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta. No es solo orar,
Es mirar cómo cubrimos la necesidad con los recursos que tengamos. Y si no tengo los recursos, buscar con otros hermanos cómo le ayudamos a este hermano. Pero además de eso es un llamado ¿qué? A ver con las Escrituras también, porque su mayor necesidad no es aquel mercado, aunque lo necesita y lo llevaremos. Su mayor necesidad es estar fortalecido en la fe en Cristo Jesús. Ese mercado se va a acabar. Y él necesita fe para continuar la vida. El consejo del Señor es el único que va a dar paz a nuestro hermano en necesidad, es el único que da gozo y es el único que dará la sabiduría para que pueda tomar las decisiones necesarias y salir adelante, hermanos. Y eso le va a ayudar a estar fortalecido para cuando vuelvan las tribulaciones. Y entonces va a estar capacitado para ayudar a otros. Escuchen lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en segunda carta, capítulo 1, versículo 4. El cual nos consuela, refiriéndose al Señor, en todas nuestras tribulaciones, y aquí está el propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, en medio de las tribulaciones Dios nos consuela a través de su palabra, a través del hermano que trae una palabra. Por eso es necesario y es importante no dejar de congregarnos, no dejar de orar, no dejar de leer las Escrituras. Y si por alguna razón no pude venir a la iglesia, escuchar las prédicas, porque tal vez allí está esa palabra de aliento que necesitamos. Mi hermano querido, si usted está pasando por dificultades, por tribulaciones, por aflicciones, también debe saber que en medio de ellas hay algo bueno, según las Escrituras. Las tribulaciones son instrumentos que nos llevan a parecernos más a Cristo. No es que las busquemos. No. Pero como ellas llegan, entonces debemos saber que en medio de ellas son instrumentos, son la escuela que Dios usa para llevarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8, 28 al 29, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios al llamarnos? Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Queridos, en medio de las tribulaciones es como más el Señor con su cincel va a tallar la figura de Cristo en nosotros. Nuestro carácter se va a parecer más al de Cristo. Vuelvo y repito, no es que busquemos las tribulaciones, pero si llegan, Él las va a aprovechar. Las tribulaciones son el cincel con el que el Maestro talla en nosotros el carácter de Cristo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la confianza en el Señor. Y así ocurrió con Pablo. Pablo a través de las tribulaciones fue como fue formado la imagen de Cristo y se convirtió en ese que perseguía a la iglesia, en uno que era capaz de dar hasta la vida por la propia iglesia, hermanos. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, refiriéndose a todas esas persecuciones que él sufría, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Son las tribulaciones las que nos fortalecen. Hoy que está en auge la construcción en Colombia, y aquí en Ibagué usted ve edificios altísimos y están entregando apartamentos y esto, usted los ve muy bonitos. Pero ¿sabe cuándo se prueban? Cuando se someten a presión. Al peso de los que lo habitan, al peso de los diferentes muebles que la gente lleva.
Los puentes ocurre lo mismo. Terminan un puente o un viaducto hermoso, bellísimo, y ¿cómo lo prueban? Le ponen carga, le ponen camiones cargados. Ahí es donde realmente se sabe si ese puente es o no fuerte. Querido, querida, son las tribulaciones, son los momentos difíciles de distintas índoles que nosotros vivimos, la carga que la vida nos coloca, y es allí donde miramos qué tan firmes somos en la fe. ¿Qué tan firmes somos en la fe? El apóstol fue pulido a través de un sinnúmero de sacrificios sufridos por Cristo, y eso le dio la firmeza para que como Cristo, de ser necesario, estar dispuesto a dar su propia vida, mi hermano. Miren cómo Pablo, lo que nos enseñó el domingo pasado, ama a los tesalonicenses como una madre a sus propios hijos, lo demuestra con hechos. Está dispuesto a morir por ellos. ¿O acaso ustedes, madres, no han estado dispuestas y siguen dispuestas a morir por sus hijos? Estoy completamente seguro que sí. Pero hay una tercera cosa, entonces, que Pablo, por su accionar, recibe en compensación. Recibió buenas noticias. Cuando nos esmeramos por la necesidad del otro, es lo que esperamos, buenas noticias. Versículos 6 y 8 del capítulo 3. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Observan las emociones? ¿Cómo arranca Pablo? En angustia, sin saber nada de los hijos. ¿Y cómo termina? En gozo, consolado. Y no está dejando de sufrir, porque él está sufriendo allí en Atenas. Pero al ver que sus hijos están bien, él está bien. Como una madre, que aunque esté pasando penalidades, con tal que sus hijos estén bien, ella está tranquila. Y ahora Pablo se acaba de enterar, vienen noticias del otro lado, Timoteo viene y le da el parte de tranquilidad. La fe de ellos está firme. Y entonces Pablo responde que en medio de nuestras necesidades y aflicciones fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Queridos, muchas veces escuché a mi mamá decir, me volvió el alma al cuerpo. Muchas madres dicen eso. Así le ocurrió a Pablo cuando recibió buenas noticias de sus hijos, los tesalonicenses. Para un buen pastor es un motivo de gran regocijo y ánimo saber que un hermano en Cristo se mantiene firme en la fe a pesar de las dificultades. Para un pastor eso da gozo. No porque se sienta que ha trabajado en él, no, sino porque ve la obra de Dios en el hermano. Y también debe ser el regocijo para nosotros como hermanos ver a un hermano que a pesar de las dificultades sigue caminando en fe. Eso implica que el trabajo de sembrar la palabra ha dado frutos, como ocurrió con los tesalonicenses. Iglesia, el domingo pasado aprendimos que ellos recibieron el mensaje, no como un mensaje de hombre, sino como lo que era, como la palabra de Dios. Y eso los llevó entonces a transformar sus vidas, a dejar los ídolos, a seguir a Cristo, a ser fieles en la fe, a predicar el evangelio, a mantenerse firme a pesar de sus tribulaciones, hermanos. Ahora Pablo descansa de su agonía y le vuelve el alma al cuerpo, vuelve a vivir. Ellos no han abandonado la fe, por el contrario, son más firmes que nunca, y eso le trajo a Pablo gozo. Hermanos, la palabra fe en este texto de hoy se repite 5 veces. Cuando usted ve una palabra que se repite en el texto que usted está estudiando, póngale cuidado, porque allí hay un énfasis
del escritor, un énfasis de Dios. La palabra se repite 5 veces en el texto. Si hay algo que diariamente usted debe afirmar en su vida, ¿qué es? La fe. La fe. La fe. Solo así podrá afrontar las aflicciones que está viviendo y que vivirá más adelante. Aliméntese a diario con la palabra, con el pan de vida, Mateo 4:4. Deséela como un bebé desea la leche materna no adulterada, Primera de Pedro 2:2. Medítela porque solo y solo entonces prosperarás en todo lo que hagas, Josué 1:8. Cuando alguien esté en dificultades, sin dejar de buscar suplir las necesidades de él, esfuércese también en fortalecer la fe de esa persona con las Escrituras. Fortalezca su fe, pero esmérese en fortalecer la fe del otro. Y cuarto, con esto cierra Pablo. Después de ver que la angustia por los hermanos ahora se da cuenta que están bien y tiene gozo, ¿qué es lo que tiene que resultar de eso? Gloria a ti, Señor. Alabanza a Dios, gratitud, acción de gracias al Señor, y así termina Pablo. Y es como debemos terminar. Versículos 9 al 13. Por lo cual, por esas noticias que acabo de recibir de los tesalonicenses, ¿qué acción de gracias podré dar a Dios? Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, que es un poco más entendible. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que les falta en la fe. Miren que los tesalonicenses habían mostrado que eran fuertes en la fe, y sin embargo Pablo dice, aún quiero ir para seguirles dando. Hermanos, eso es un trabajo de por vida, fortalecer nuestra fe. Durante toda la vida hay que afirmar la fe, nunca deje de crecer en ella. El cristiano de hoy, desafortunadamente, en términos generales, es muy descuidado. Y entonces cuando vienen las aflicciones, las presiones, nos encuentran débiles. Hermanos, volvamos a tener como prioridad la meditación de la palabra. Ella es su tanque de oxígeno espiritual. Sin ella su fe se debilita y eso es muy peligroso. Versículo 11. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, nos preparen el camino para ir a verlos. Aunque Pablo sabía que Satanás le impidió verlos, también sabía que mayor es Cristo que Satanás, y pide a Dios le dé la posibilidad de ir a verlos cara a cara. Les pido, iglesia, que se visiten los unos a los otros. Eso es algo que tenemos que comenzar a cultivar, a hacer comunidad, a tomarnos un café fuera de la iglesia. Eso no es un trabajo solo del pastor, es un trabajo de todos, mis hermanos. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Somos familia y la familia se conoce. Los domingos no venimos aquí a un club. Los domingos venimos a la reunión familiar, al encuentro de los hermanos en Cristo. Y los hermanos se conocen, los hermanos se ayudan. Versículo 12. Que el Señor los haga crecer. Mira la petición de Pablo. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Y a todos. Se está refiriendo que se amen entre los hermanos de la iglesia, pero hay que amar también a los que no lo son. A los del mundo. Tal como nosotros los amamos a ustedes. Le pedimos a Dios que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Querido, querida, ese también es mi deseo. No sabemos si Cristo viene ahorita. Usted ni yo sabemos el día ni la hora. Pero que el Señor nos encuentre como Él quiere, en santidad, apartados, hermanos,
como una iglesia, una novia que espera a su amado. Que nos amemos verdaderamente y se evidencie en hechos. Que Dios le fortalezca cada día para que cuando regrese nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos vea firmes en la fe, viviendo en santidad, apartados del pecado como una novia espera a su prometido, sin mirar a otro. Ese tiene que ser nuestro compromiso a diario, queridos.